Muy buenas noches, licenciada Pamela Georgina Vanegas Orellana. En esta ocasión le hablaré un poco acerca de las obligaciones o atendiendo a su modalidad. Entre ellas encontramos las simples, modales, condicionales y a plazo. Muy bien, podemos definir la obligación civil como la relación jurídica por virtud de la cual un sujeto llamado deudor queda vinculado jurídicamente respecto de otro sujeto llamado acreedor a realizar una conducta que puede consistir en dar o en hacer, o también en no hacer. Muy bien, continuando con el tema, tenemos que ya desde el antiguo derecho romano se habían acuñado definiciones célebres acerca de lo que es la obligación civil, como por ejemplo tenemos la clásica. Esta contiene en las institutas del Justiniano, en donde se dice que la obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe en la necesidad de pagar una deuda o alguna cosa, conforme a las leyes de nuestra ciudad. Ahora bien, continuando con el tema, tenemos que en las anteriores definiciones y muchas otras elaboradas en épocas posteriores tienen el defecto de que solo una hace énfasis en uno o dos de los tres elementos esenciales del concepto de obligación. Por ejemplo, diremos que la primera definición citada caracteriza a la obligación civil por el vínculo jurídico que enlaza a los dos sujetos en esta misma. En tanto, de Paulo se concentra únicamente en el objeto de la obligación. Por otro lado, en la conducta que asumirá el sujeto deudor para definir a la obligación. En ese tenor, las ideas del maestro Borja Soriano en su obra titulada Teoría General de las Obligaciones, después de citar varias definiciones logradas por diversos doctrinarios, termina concluyendo que para lograr una definición exacta sobre la obligación nos podemos fijar en nuestra conducta o nuestra atención de manera especial sobre algunos de los elementos que constituyen a la naturaleza de la obligación como tal, es decir, los sujetos, el objeto y la relación jurídica, sino que tenemos que comprenderlos a todos en una sola definición, es decir, ya que cada una de ellas forma parte de su esencia como tal. Por tanto, una definición completa de la obligación sería aquella que dentro de su comprensión lógica contenga los dos elementos necesarios de esta. Hablando sobre el tema de las obligaciones, a continuación voy a presentar los elementos esenciales de las obligaciones. Ahora bien, para empezar, los sujetos de la relación jurídica son el acreedor y el deudor. El acreedor es el sujeto activo de la obligación, que es el titular de un derecho subjetivo, comúnmente llamado derecho personal o derecho de crédito. Por otro lado, el deudor es el sujeto pasivo de dicha relación, que tiene a su cargo un deber jurídico denominado deuda. Asimismo, encontramos el objeto. El objeto es la conducta que el deudor queda constreñido a realizar y que puede consistir en un dar, hacer o no hacer. Por otro lado, tenemos la relación jurídica, que según el maestro Bejarano Sánchez es un vínculo reconocido y disciplinado por el derecho objetivo y por lo que se refiere a la relación jurídica, asimismo de la obligación o de derecho personal. Es un vínculo creado por el derecho objetivo, el cual faculta al acreedor a exigir una conducta del deudor, por lo tanto, que asegura su cumplimiento con la posibilidad de obtener compulsivamente su acatamiento. Los elementos de la obligación, ahora daremos paso a las obligaciones puras y modales. En todo caso, la obligación es pura cuando su cumplimiento no depende de condición alguna. De esta manera, el legislador contrapone las obligaciones condicionales a las obligaciones puras y simples, es decir, aquellas que en sus efectos se producen desde el mismo momento de su nacimiento. Dicho criterio legal evidentemente es muy restringido, pues la doctrina entiende que una obligación deja de ser pura no solo cuando su existencia se encuentra afectada. Ahora bien, las obligaciones pueden ser puras y simples. Estas son cuando no están sujetas a ninguna modalidad, y las modales son las que están sujetas a alguna modalidad. Las modalidades son la condición, el plazo o el cargo. Decimos que una obligación es condicional cuando su existencia depende del acaecimiento de un hecho futuro o incierto. Por otro lado, tenemos las obligaciones a plazo, que estas son aquellas que se estipula para que se cumplan o se deben de dar en una fecha concreta, ya que sea un día, un par de horas o de otra manera. De esta manera, las obligaciones a plazo solo serán exigibles cuando este día ya se determine. Para finalizar, como ya se ha comentado, las obligaciones a plazo se darán cuando llegue un día previamente señalado, pero hay que matizar que se entiende como un día cierto en este precepto aquel día que necesariamente ha de venir. Por otro lado, no hay que confundirlo también con las obligaciones condicionales, en las que lo que se discute es si el día llegará o no.
como se nota destacar si el plazo de la obligación está señalado por días a contar, como desde un determinado, quedará excluido del cómputo, que deberá empezar al día siguiente. Gracias.